Buenas noches, mi nombre es Jorge Miguel Chávez. Me encuentro haciendo mi presentación para la asignatura de electrónica de potencia. De aquí tenemos el formato de la actividad que vamos a realizar, que es una práctica, pues en principio para hacer en laboratorio, pero por unos inconvenientes personales hago la presentación en el simulador Proteus. La primera práctica es las características del CSR. Entonces aquí tenemos el circuito, es lo que nos pide es que hagamos el montaje. Y montaje, hagamos la variación de los siguientes. Aquí hago la presentación en Proteus, ya tengo montado el circuito, ya se hizo. Aquí vamos a ampliarlo, aquí ya tenemos el circuito, lo que nos están pidiendo. No lo pude hacer simular realmente porque me presentaba un inconveniente en el programa, un error que no puedo solucionar, pero hago mi presentación de que comprendo cómo funciona el circuito. Entonces lo que debemos de entender aquí o manejar que este es un controlador de potencia, un semiconductor controlador de potencia de corriente. Lo que vemos de lo que la práctica nos pide identificar a qué valor de corriente al tener alimentado el CCR, lo tenemos alimentado aquí con 10 voltios, en qué momento él me permite generar paso de corriente. O sea, él tiene un voltaje, pero si no hay un flujo, no me da una apertura de este CCR, no habrá paso de corriente y carga hacia no habrá corriente hacia la carga. Entonces, al empezar a variar este valor de V2, que es la entrada de la puerta del CCR, nos dimos cuenta en la práctica que después de 30 miliamperios me permite abrir la puerta y generar conducción. Entonces, después de hacer varios valores, empezar a variar el voltaje aquí, nos dimos cuenta de eso. Permite generar conducción. Básicamente la práctica es sobre eso. Nos preguntan que desconectemos la entrada, o sea, ya tenemos conduciendo, ya tenemos nuestro circuito conduciendo porque ya estamos por encima de los 30 miliamperios. Me dice que desconecte la entrada a la puerta del CCR. ¿Qué sucede? Entonces lo que nos damos cuenta en la práctica que sucede que el voltaje continúa, o sea, el voltaje continúa, el circuito no se cierra, él continúa normal. La única manera de que el voltaje caiga aquí o el circuito deje de conducir es cuando empezamos a bajar el voltaje. Nos damos cuenta que la corriente mínima que cierra este circuito es de 0,25 miliamperios. Aquí tengo el desarrollo de la actividad, nos piden que hagamos en un formato IE, pero hagamos la presentación. Aquí hago la presentación, mi introducción, formato, la gráfica de que efectivamente hice la simulación o busqué hacer la simulación en Proteus. Aquí tengo las respuestas, hacemos las variaciones del voltaje de los que les comenté ahorita en la práctica, donde nos damos cuenta de que funciona como un switch de 30 amperios. El valor de IH, nos pide que encontremos el valor de IH. En este caso, como le damos, es de 2 miliamperios, o sea, el valor mínimo. La corriente IH es de aproximadamente 2 miliamperios, es la corriente que está por debajo de esta. Sin alimentación del CCR de la fuente B1 nos muestra que deja de conducir por debajo de 2 miliamperios. Y pues aquí ya está todo el desarrollo teórico. Pasamos a hacer la presentación de la práctica número 2, que es la ejecución del MOSFET, del transistor MOSFET, que es otro semiconductor de potencia. Aquí igual hicimos el montaje en Proteus. Aquí lo buscamos, que es la práctica con el MOSFET. Aquí lo abrimos. Aquí ampliamos para mostrar que sí se desarrolló la práctica. Aquí podemos hacer la simulación. Aquí simulación del circuito. Entonces, ¿qué nos permite este circuito? Entonces es un control de potencia, pero de voltaje. Ya vamos a hacer un semiconductor para que yo encontrar el voltaje necesario para que me permita dar conducción a la carga. Entonces aquí tenemos el componente teórico que se desarrolló. La práctica número 2. Lo que hicimos fue alimentar de 1 hasta 10 voltios, la resistencia a 1/4. Empezamos a variar de 0.5 a 5 para darnos cuenta en qué valor empieza a generar conducción. Nos dimos cuenta que por la tabla nos muestra que después de 2 voltios en adelante nos permite conducción a la carga hasta 8 voltios. Ya en 8 voltios en adelante se comporta el mismo valor de corriente
mostrar que nuestro valor él va a trabajar entre 2 voltios y 8 voltios a la puerta de entrada a nuestro MOSFET. Aquí hicimos la práctica con 15 voltios, o sea, con la alimentación a nuestro MOSFET. Este voltaje de la alimentación al MOSFET, y estos son los voltajes de entrada a la puerta y la corriente que se genera la carga. Igual los valores que tenemos a 15 voltios, pero esto es la alimentación a nuestro MOSFET. Igual nos pide que demos el voltaje VTH, que es el voltaje en que el que nos empieza a generar bueno, aquí es donde me empieza a generar la conducción. Aquí mira, hagamos la simulación aquí. Entonces lo que hablamos de cuando tenemos 1.9 voltios por debajo de 2 no tenemos ninguna conducción aquí, que es la carga. Aquí ya pasamos, hacemos la simulación y lo pasamos a 2 voltios. Nos damos cuenta de lo que les digo, lo que se es a la práctica, donde nos permite generar conducción. Aquí estamos viendo 2 voltios, no, en adelante 2.5 voltios. Pasémoslo a 2.5 voltios. Hacemos la simulación. Aquí ya nos permite mostrar que ya tenemos, está abierto nuestro circuito del MOSFET y nos permite, por medio del control del voltaje, nos permite conducción a la carga. Tenemos alimentado en este momento nuestro circuito en 10 voltios. Entonces miramos qué es lo que es el componente teórico de nuestra práctica. 2. Lo que le comenté, que hacemos la variación hasta encontrar el valor. Y variamos de 12 a 15 voltios. Nos pide que llenemos la tabla de datos. Es la que se llenó, es la que estamos hablando. Aquí tenemos que nos damos cuenta si variamos por debajo de este valor que les mostré o por encima de 8. Por encima de 8 tenemos que el valor ya de la corriente sigue siendo la misma. Y por debajo perdón, acá tenemos, y por debajo de la tabla, y por debajo de 1.9 tendríamos 0, por encima de 4.1, que es el voltaje de alimentación, tendríamos hasta 8 voltios, tendríamos 3.28, ya es el valor máximo de corriente. Entonces aquí pegamos la comparación. Ahorita pasamos a la práctica número 3, que es la del IGBT. Bueno, acá tenemos, cerramos esta, acá tenemos que si realmente desarrollamos la práctica en MATLAB. Entonces vamos a hacer la práctica con el IGBT. Tenemos nuestro diagrama. Creamos para que se visualice. Entonces aquí tenemos mostrado nuestro transistor IGBT. El arreglo, este es el voltaje de alimentación a nuestro transistor. Tenemos 10 voltios. La práctica nos pide primero que hagamos el montaje. Aquí lo tenemos ya hecho el montaje. Tomamos pues un pantallazo de que el montaje en este circuito. Dice que el valor de V1 lo debemos llevar a 10 voltios. Y después de llevarlo a 10 voltios debemos este voltaje de aquí empezar a subirlo de 0,5 hasta 8 voltios. El mínimo voltaje que puede requerido para que el IGBT conduzca. Entonces buscamos el mínimo voltaje para que nuestro IGBT conduzca. Nuestra tabla nos muestra el valor mínimo para que el valor mínimo de voltaje a la entrada es de 5 voltios y máximo 8 voltios para que nos genere conducción de corriente a la carga. Y notamos que a medida que vamos subiendo el voltaje de alimentación a nuestro va cayendo, pero sí hay conducción de corriente. Aquí tenemos montemos en la simulación que efectivamente es de 5 a 8. Tenemos 0, 4, no tenemos conducción. Nuevamente boteos, aquí tenemos 8.5, hacemos la simulación con 8.5. Lo que le comentaba, este valor ya no empieza a variar a partir de ahí, este 10 es constante de alimentación. Hagamos la prueba como les comenté con 4. Nos cuenta que es el valor, es el umbral por debajo que no nos permite que haya conducción. Demostramos que 4 tenemos nuevamente que
no hay conducción. Y como les digo, se nos está generando unos errorcitos aquí. Programa, aquí vamos a los 5 voltios, es donde comprobamos ya con anterioridad de que nos permite que haya conducción en nuestro. Alcanzamos a ver, pues con la falla y todo, pero alcanzamos a ver sobre que nos genera el cambio. Pasemos a 6 voltios. Nos presenta problemas, pero pues igual alcanzamos a notar que hace el cambio 6.67 si lo vieron ahí. Entonces, y si pasamos a los 8 voltios, nos damos cuenta de que es el valor del umbral que nos de ese punto en adelante no pasa, que es 1.04. Ahí hasta 1.05 nos permite conducción de corrientes. Pues así le subamos este voltaje. Esta es nuestra corriente hacia la carga. Entonces esta es nuestra práctica número 3, llenamos los datos, comprobamos el valor de conducción del control de voltaje. Nuestra práctica número 4, que es la de control de fase media onda. Esto es para hacer el control de un transistor o de un semiconductor por medio para una entrada senoidal que me permite que en el polo positivo, la onda positiva, genere el disparo al CCR y genere conducción. Entonces aquí lo que vamos a realizar es el montaje, es el circuito que nos pide en el esquema. Aquí hicimos el montaje en el Proteus y empezamos a hacer la práctica. Aquí lo buscamos. Esta es la práctica del control de fase media onda. Aquí tenemos el circuito, lo agrandamos, borramos nuestro circuito, organizémoslo aquí. Entonces tenemos nuestro osciloscopio, tenemos nuestro generador de señal para que nos dispare, para que genere el disparo al CCR y pueda generar conducción hacia nuestra carga. El ejercicio básicamente en eso, mostrar cuál es la rampla, la onda de rampla que nos permite el disparo de él, que nos lo muestra la simulación aquí. Tenemos una alimentación a nuestra carga es la misma alimentación de nuestra señal de entrada, la misma alimentación de nuestro CSR, y por esta alimentación también a la puerta nos permite el disparo de la apertura de la conducción del CCR. Aquí hagamos la simulación. Aquí vemos que esta práctica se realizó con 8 voltios. Aquí estamos viendo, esta es nuestra voltaje de entrada, lo que hablamos, el senoidal que tenemos allá en nuestra entrada, y este es nuestro punto donde la onda permite hacer el disparo y activa nuestro CCR. Entonces, si lo vemos, lo activa en la zona de la onda positiva de la onda senoidal que ingresa. Entonces, aquí tenemos el valor. Aquí podemos identificar, la práctica nos pide que hagamos la prueba cuando tengamos la carga, que es nuestro potenciómetro, a su menor valor. Entonces nos damos cuenta de que este valor de este voltaje de disparo, la rampla de control de media onda, es el más bajo. Según los valores que tratamos en la tabla, es la mitad, viene siendo la mitad del valor que lo estamos alimentando, cercano a la mitad del voltaje que lo estamos alimentando, porque nosotros nos muestra este valor, pero nosotros realmente lo estamos alimentando. Aquí lo que estamos generando una señal de 10 voltios, y aquí nuestro CCR nos está mostrando una valor de 5 voltios, es casi que la mitad. El potenciómetro la carga a su mayor oleaje. Sucede diferente cuando lo vemos cuando vamos a subir aquí el valor del porcentaje de nuestro potenciómetro. Vemos como la señal de rampla va subiendo hasta llegar aquí al máximo. Aquí también llega a su máxima potencia de alimentación, igual al voltaje. Este voltaje es igual al voltaje de la entrada cuando ya la llevamos a su máxima. Entonces ya aquí tenemos los 10 voltios que nos están, la rampla de disparo.
tenemos los 10 voltios, o sea, este valor de 10 voltios se nos iguala al voltaje de la señal que estamos ingresando y por ende se genera la mayor transferencia de potencia a nuestra carga, que en este caso es nuestro potenciómetro. Y básicamente eso nos pide la práctica sobre este último punto, donde lo que hacemos es guardar los pantallazos del comportamiento de la rampa de disparo de nuestro CCR. Sucede cuando tenemos el valor variando la potencia de carga, y aquí tenemos todos nuestros valores ya descritos. Y la otra parte que nos pide es calcular el ángulo de disparo de nuestra onda, que permite que genere conducción al CCR. Entonces ya el taller nos entrega la fórmula, que es básicamente el ángulo del disparo de la rampa menos 180. Entonces eso lo hicimos con el Portbus. Vamos a darnos cuenta que cuando teníamos nuestra carga 4.3 nos daba generar un ángulo de 93 grados, hacemos la fórmula y nos dan 87, nuestro ángulo de 87, así hicimos para un valor diferente para poder realizar la labor. Este es mi documento final IE, formato, conclusión, referencias para hacer la entrega y esperar la revisión por parte del tutor. Muchas gracias por la atención.